Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el PhD ecuatoriano Enrique Terán, académico, epidemiólogo, investigador y científico de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias, doctor Terán, por acompañarnos. Una evaluación del sistema de vacunación que se desarrolla en el Ecuador, situado bajo distintas observaciones, críticas, cuestionamientos, se le acusa de demasiada lentitud, en fin, la opinión del experto. Y qué mejor que usted lo haga, doctor Terán. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación y a todos quienes nos siguen. Es importante que nosotros tengamos en perspectiva cuál es el objetivo final de la vacunación. Y la vacunación no persigue otra cosa que no sea lograr prevenir que una enfermedad que es contagiosa pueda ser transmitida de una persona a otra. Es por esa razón que la velocidad de la vacunación es un factor fundamental, así como la cobertura de la vacunación. No solo que se necesita vacunar rápido, sino que se tiene que vacunar a la mayor cantidad posible para poder ver el efecto de una vacuna. En ese sentido, cuando comenzó esta pandemia, que ha causado tanto impacto en la población a nivel mundial, una de las principales estrategias que se planteó fue disponer de una vacuna. Obviamente, para nosotros el proceso de desarrollar vacunas era algo tedioso y largo, que estábamos acostumbrados que lleve 6, 8, 10, 12 años y parecía, por lo tanto, un pronóstico nefasto que íbamos a tener que seguir batallando con esta pandemia indefinidamente. Dado gracias a el desarrollo científico-tecnológico de los últimos años, pero por encima de eso, a la alianza creada entre los gobiernos, la academia y la industria privada, que fue posible desarrollar en un tiempo récord una vacuna, y no solo una, sino varias vacunas para tratar de controlar la pandemia. 10 meses después de estar nosotros batallando con la pandemia, ya teníamos candidatos disponibles para entrar en lo que llamamos la fase 3 o la última fase de experimentación y probar que las vacunas cumplen con dos requisitos, que son eficaces, es decir, que sirven, que previenen, y número 2, quizás más importante, que son seguras, que no ponen en riesgo a la gente que la recibe. Fue por eso que para finales del año 2020 ya tuvimos la primera vacuna disponible en Estados Unidos para empezar a prevenir esta enfermedad. Obviamente nosotros teníamos un entusiasmo equivocado de que con la vacuna disponible nos iba a tomar unos pocos meses vacunar a todo el planeta. Nos topamos con la triste realidad, en primer lugar, de la inequidad económica. Exacto. No todo el mundo puede pagar por una vacuna, no todo el mundo puede tener acceso a una vacuna, aun cuando la vacuna en concepto es gratuita para la gente, pero alguien tiene que pagar finalmente. Y habría que sumarle otro elemento, disculpe doctor que le interrumpa, especie de nacionalismo de la vacuna, porque primero se está dando evidentemente prioridades a quienes las fabrican y luego veremos al resto de países. Por supuesto. Porque el segundo problema con el que nos topamos fue capacidad de producción. Exacto. Nosotros no podemos abastecer en la magnitud que se necesita suficiente cantidad de vacuna como para que aún con dinero se pueda comprar la vacuna. Ahora, la comunidad científica ecuatoriana estaba o está en plena capacidad de desarrollar la vacuna si es que tuviésemos, se dice, a veces hasta con un poco de romanticismo, el Instituto Leopoldo Izquierda Pérez. Bueno, lastimosamente nosotros tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tiene el país. Esto es importante, Wilman, porque se habla en las últimas semanas de la liberación de patentes, que esto podría ser una solución, y no hay que tampoco tener conceptos ficticios.
Si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, el antiguo Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez, que tenía capacidad de producción de ciertas vacunas, no podríamos fabricar vacunas sofisticadas como, por ejemplo, la de Pfizer, como, por ejemplo, la de AstraZeneca, porque la tecnología no la disponemos ni la disponíamos. Quizás nosotros sí podríamos, por ejemplo, intentar fabricar la vacuna china, la vacuna de Sinovac, porque ese es en el nivel tecnológico de las vacunas menos complicadas. Bajo ningún concepto quiero decir con eso que no sea buena o que no sea útil, pero necesita de menos tecnología para poder ser fabricada. Y entonces, claro, nosotros entramos en un proceso en el cual, frente a esa realidad, era indispensable poder disponer de lo que se llama un Plan Nacional de Vacunación. Correcto. Este documento, aunque suene un poco lírico, pero es el asidero fundamental de cuáles son los pasos que se van a ejecutar, cómo se los va a ejecutar, cuándo se los va a ejecutar. Desafortunadamente eso no existió nunca. Hubo una serie de requerimientos de parte de la academia que no fueron jamás escuchados. Y lo que el país hizo fue implementar una campaña de vacunación. Es decir, tratar de, sobre la marcha, ver qué es lo que se puede hacer y apagar incendios, en cierta forma, con la vacuna que ya llegaba. Y hasta ahora no tenemos esa posibilidad de un plan. Se fue el gobierno sin presentar el plan. Se fue el gobierno, hubo 5 ministros de salud y ninguno de ellos realmente presentó el plan. Okay, es por eso que este momento no tenemos un plan de vacunación. No hay un plan de vacunación. Vino bien entonces, doctor Terán, la decisión de la nueva ministra de Salud de hacer una tregua en la vacunación por 48 horas y situarse durante ese tiempo a un arqueo de la vacunación. Es decir, más que prudente. Eso es parte prudente muy importante. Claro, más que prudente, más que lógico, porque sobre todo en las últimas semanas hubo una serie de desinformación, como era costumbre, que diera la idea de que le dejan al nuevo Ministerio de Salud ya todo listo, todo preparado, solo para que siga aplicando la vacuna. Me parece bien y yo aplaudo la decisión de la señora ministra de decir, primero vamos a poner en orden el conteo de vacunas y 2, vamos a presentar el Plan Nacional de Vacunación. Ella ha dicho que va a empezar su gestión transparentando justamente ese documento para que todos sepamos cómo está marcada la cancha en definitiva y qué es lo que se puede esperar. ¿Hay dudas de la cantidad de las vacunas reorientadas quizás a otros fines? ¿Hay tráfico de ellas? Hay epidemiólogos como el doctor Alberto Narváez que insisten en esta hipótesis de que han llegado 2 millones de vacunas aparentemente, se han ubicado 1,5 millones y 500,000, no se conoce el destino. Doctor Terán. Sí, sin lugar a dudas, es que el mecanismo de manejo de la vacuna por parte del ministerio ha sido de lo más pobre, por decir algo suave, porque lastimosamente no hubo capacidad desde el principio de poder articular cómo lograr vacunar adecuadamente a la población. Y entonces se cometió un error garrafal, que fue el descentralizar el uso de la vacuna de una manera indiscriminada. Y entonces se terminó dando poder a quien no debería tenerlo, porque resulta que le dan a un funcionario a cargo de él un número de vacunas y termina siendo ese funcionario quien tiene la hegemonía de decidir a quién vacuno, a quién no vacuno, cuándo vacuno. Y entonces, claro, surgen inevitablemente ciertas pasiones humanas que vienen de la mano de esta situación caótica y entonces, claro, empieza a darse predominio a los familiares, a los amigos, a quienes pueden tener algún tipo de privilegio, algo que a la población general nos causa, por supuesto, malestar y genera insatisfacción. Se refiere al señor o exministro de Salud, al señor Ceballos. Por supuesto, porque indiscutiblemente nosotros tenemos
que intentar buscar el bienestar personal, familiar, pero cuando uno está en una función Exactamente, pública, exactamente. no puede No. anteponer sus intereses frente a los del resto de la comunidad. Y nosotros hemos visto que en todo este proceso vacunal, hasta la fecha, lastimosamente, ha existido esa sombra por detrás, porque no es solo la gestión del ministro Ceballos. En todos y cada uno de los ministros que han venido posterior a él, ha existido absoluta negación a transparentar primero qué pasó durante la época del ministro Ceballos, Sí, señor. que hubiera sido una gestión honesta, decir, mire, yo no tuve nada que ver, pero aquí está la lista, a estas personas Sí. es a las que se ha vacunado. Y Pero, antes de aquello, el reparto de hospitales que también quedó claro, pendiente, doctor Terán. claro. Nosotros en el ministerio tenemos una larga historia de sucesos de corrupción que el uno va enmascarando al otro. Como Sí. siempre aparece uno nuevo, nos vamos olvidando de los anteriores. Entonces ya nadie habla, por ejemplo, de las bolsas para cadáveres y el sobreprecio terrible Exacto, que hubo. exacto. Y si nos vamos para atrás, nadie habla de medicamentos, etcétera. Entonces, es una gestión en la cual para la nueva administración va a ser difícil, por supuesto, el tratar de recabar datos. Ahora, ¿quién mejor que el ministro de Salud que sea el que encabece este proceso? Pero usted dice que es negativo concentrar en una sola persona precisamente ese poder de decisión. Ahora el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, encarga esta misión coordinadora desde una parte superior al señor vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, en su calidad de médico también. Esta podría ser una muy buena alternativa paralelo a esta tregua del arqueo para definir un verdadero plan. Yo creo que el actual gobierno debe venir con un plan. Aspiro que no sea una cuestión que se va a desarrollar. Por lo tanto, el trabajo previo, desde que ya se supo que ganaron la presidencia, tiene que haber estado focalizado en el desarrollo de ese plan. De forma tal que sí, tenemos la suerte de tener un vicepresidente que es médico en funciones y por lo tanto tiene una sensibilidad especial hacia la salud, maneja el tema y puede encabezar un proceso enfocado a una transformación real en el sistema de salud. El ejecutor fundamental es el Ministerio de Salud Pública y será a través de la señora ministra, pero por supuesto, si es que ella tiene estructurado su plan, no va a haber desviaciones en el mismo. Y ahí es donde sobreviene justamente la importancia de este documento, porque es como la regla de juego, de forma tal que no importa a qué funcionario, en qué nivel le toque tomar la decisión, ya está preestablecido qué es lo que se va a hacer y cómo se lo va a hacer. El cuello de botella, lastimosamente, como todos sabemos y entendemos, es la disponibilidad de vacunas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que también tener plena claridad y creo yo que por eso la pausa era necesaria, porque no se puede asumir que tenemos las vacunas esperando en la refrigeradora del ministerio para que este gobierno empiece a aplicarlas. No hay. El gobierno anterior se ha quedado con un remanente de vacunas en donde va a salir a relucir que hay faltantes, indudablemente, pero estamos hablando nosotros de alrededor de 450,000 vacunas, quizás alguna cuestión así, pero Que no realmente existen, que se han perdido, que se han confundido. no, que deben ser el excedente, porque Ya, okay. el gobierno recibió 2, 3 envíos en las últimas semanas que no logró, pese a los ingerentes esfuerzos que hizo, no logró utilizar en su totalidad. De acuerdo. Y por lo tanto deben estar ahí esos remanentes de vacunas que son los que finalmente este gobierno recibe como parte para su inicio de gestión. Ahora, doctor Terán, esos 400,000 que tenemos en este momento en disponibilidad plena, ¿debería destinarse a grupos etarios específicos? La señora ministra de Salud ha señalado que se va a focalizar el tema de la vacunación en las personas de la tercera edad. Lo que ocurría con el anterior gobierno, que terminó hace poco, era que se arrancaban procesos de vacunación con distintos sectores sociales y profesionales
y no sabíamos si terminaban o no. Un ejemplo de aquello es precisamente el personal de la salud en primera línea que todavía no se ha terminado de vacunar de forma plena. Imagínese esa emergencia todavía pendiente, doctor Terán. Por supuesto, es que es parte de la atomización de la vacuna. En un afán, creo que puramente populista, el gobierno saliente intentó distribuir en la mayor magnitud posible la vacuna, restándole el impacto que realmente tendría. Porque ¿de qué sirve vacunar a 20 personas en un sitio, 50 personas en otro, 200, cuando realmente lo que uno tiene que hacer es concentrar la vacuna, es decir, vamos a vacunar a 100,000 personas en un solo sitio, de forma tal que uno pueda ver el impacto beneficioso de esa vacuna? Desafortunadamente, eso responde de nuevo a esa desorganización. Yo creo que por eso es fundamental que se revea y se reestructure el proceso, de forma tal que no volvamos a tener esas imágenes un poco circenses o dantescas en algunos casos, de la gente peleándose por la vacuna, de los adultos mayores haciendo filas interminables, exponiéndose al clima, a la aglomeración, etcétera. Tiene que estructurarse un proceso de vacunación que sea amigable, en la cual la gente se sienta libre de poder acudir en el momento que quiera, en la hora que le parezca adecuada y recibir su vacuna sin ningún tipo de competencia al respecto. Ahora, Para doctor ello, Terán, disculpe, nuevamente le interrumpo, pero es importante también dar un paso hacia adelante. Está muy bien un plan de vacunación, pero ¿por qué no la comunidad científica médica ecuatoriana y ustedes, parte de aquello, con su experiencia en farmacología, en investigación, en bioestadística, en bioética, que son precisamente sus especialidades, doctor Terán, por no citar otras más? ¿Por qué no agruparse los ecuatorianos y procurar desde el gobierno central el apoyo internacional de esa infraestructura que no la tenemos, pero sí tenemos capacidad científica, muy buenos profesionales, que podríamos paralelamente empezar a desarrollar una vacuna frente a una pandemia que se va a quedar por años con nosotros, doctor Terán? bueno, ese realmente es el objetivo de visión que se debe tener. En este caso nos agarraron en curva, bueno, no solo al Ecuador, a la gran mayoría de países. Pero esta pandemia, dentro de los elementos positivos que tienen, es rescatar las falencias que tienen que superarse como país. No cabe duda que para el Ecuador fortalecer su sistema de ciencia y tecnología es fundamental. Nosotros tenemos que tener un Estado que trabaje de la mano con la academia para poder lograr objetivos comunes. Exacto. Vimos con mucho pesar, yo vi con mucha insatisfacción el papel nulo que jugó la CENESID, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en este proceso. Más allá de formar parte del COE provincial, no hubo estímulo alguno para tratar de fomentar que se desarrollen procesos investigativos en el país, siendo el Ecuador uno de los más golpeados por la COVID-19. Claro, yo sin afectar al pueblo cubano, precisamente Cuba está desarrollando una vacuna y yo no creo que la infraestructura de los cubanos diste mucho de la nuestra. Por supuesto, por supuesto. Entonces lo que se necesita es decisión política y dejar de lado ciertas rencillas, ciertos sentimientos encontrados, porque uno tiene que maximizar lo poco que tiene. Yo creo que, por ejemplo, otra de las cosas que se tiene que resaltar, porque no lo había visto antes, es que frente a la pandemia, la academia creó un solo bloque común. Se dejó de lado si eran universidades públicas, privadas, si es que eran investigadores jóvenes de mayor edad. Todos hemos intentado aportar desinteresadamente y eso es lo que realmente se tiene que hacer en países como el Ecuador. No podemos intentar duplicar esfuerzos, sino más bien buscar alianzas y sinergias. O sea, estamos integrados. Lo que falta es que el gobierno les visibilice a ustedes y se trabaje en conjunto en un escenario internacional. Sí, y que además el gobierno no ponga trabas. Nosotros hemos tenido todo tipo de dificultades burocráticas
para poder sacar adelante desarrollo investigativo. Es impresionante que se han creado normativas que no existían para tratar de bloquear ese tipo de procesos. Se han puesto restricciones. Nosotros en la Universidad San Francisco, mis colegas del Instituto de Microbiología han venido haciendo el monitoreo genómico, la caracterización de los diferentes tipos de virus, prácticamente sin apoyo gubernamental, consiguiendo fondos extranjeros. Y a pesar de eso, cada vez que pueden, las autoridades emiten restricciones para que no se facilite el proceso, para que los médicos estén impedidos de mandar las muestras, algo que suena un poco infantil, porque uno dice, pero si son datos para el país, son datos para tomar decisiones, y desafortunadamente sale ese celo que nos hace a nosotros quedarnos en blanco y decir, esa es la razón por la que no avanzamos como país en un rumbo adecuado. Doctor, pero hay otro escenario que quizás lo oculta la pandemia y que es aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que padecen de distintas enfermedades y que por la restricción, por la limitación, por los confinamientos, por las distancias, etcétera, etcétera, no han podido acercarse a los centros hospitalarios. Y yo solo quiero poner un ejemplo del trabajo que cumple la Alianza Nacional por la Salud, que precisamente reclama de forma constante la concurrencia del Estado para que provea de los fármacos indispensables y necesarios a muchísimos ecuatorianos con enfermedades catastróficas. Paralelamente también hay una población ecuatoriana con una salud precaria. Y voy a poner un caso específico. En su tarea investigativa, doctor, más de 20 años investigando sobre la fisiopatología de la hipertensión inducida por el embarazo, que se señala en un documento precisamente escrito por usted, que es la primera causa de muerte materna en el Ecuador. ¿Cómo está esta situación oculta, digo yo, frente a la pandemia? Completamente. Nosotros venimos unos meses ya hablando de lo que va a ser el fenómeno post-COVID. Todos los recursos, pocos, desafortunadamente, se han enfocado, se han vertido hacia el manejo y el control de la pandemia. Y hemos dejado de lado, hemos olvidado que en este país también existen hipertensos, existen diabéticos, existen personas que tienen otro tipo de enfermedades, no se diga cáncer o enfermedades llamadas catastróficas o enfermedades raras. Desafortunadamente, en primer lugar, la pandemia, el acceso a las casas hospitalarias se ha restringido grandemente. Dos, la mayoría de los hospitales han volcado sus esfuerzos exclusivamente a atención COVID. Y tres, el desabastecimiento en los hospitales es de conocimiento público. No sé cómo se puede acabar una gestión ministerial diciendo que ha sido exitosa cuando tenemos a los pacientes clamando por atención, clamando por medicación, clamando por un trato humanitario. Entonces, para el Ecuador, la siguiente década va a ser desafortunadamente desalentadora porque la mayoría de los indicadores en salud se han destrozado. No tenemos vacunas pediátricas, no hay suficiente atención adecuada en el primer nivel y por lo tanto las enfermedades van a resurgir de una manera importante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar conscientes? Que tan pronto como sea posible, y yo me imagino que es parte de la gestión paralela que va a realizar la señora ministra de Salud, es empezar a recuperar los indicadores de salud que no tienen que ver directamente con la pandemia. Correcto. Para los pacientes, la medicación es un elemento fundamental. Y en un estado como el ecuatoriano, que se supone que debe brindar cobertura universal en salud, es impresionante la falta de sensibilidad de las autoridades para simple y llanamente desabastecer a los hospitales. ¿Cómo puede ser posible que un paciente concurra a retirar medicación que toma todos los meses desde hace años y se tope con la noticia de que no han comprado, de que no hay, de que no ha llegado todavía? Creo que es importante a veces
no perder el sentido de humanidad y ponerse en el otro lado del juego. No estamos hablando de enfermedades, no estamos hablando de números, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de pacientes. Nosotros tenemos que sensibilizar un poco más el trato de la salud en el Ecuador. O sea que hay el riesgo de que aumente el número de muertes precisamente por esta desatención de estas enfermedades que están ocultas por la pandemia, doctor. Por supuesto, con algunos colegas hemos venido desde hace algunos meses utilizando el indicador de muertes en exceso, que es importante porque si bien no todas son directamente relacionadas con COVID, con el virus en sí, son una consecuencia justamente de la presencia del virus. Porque hay mucha gente que se está quedando desatendida. Para que nos entienda, por ejemplo, la población, una unidad de cuidados intensivos, que es a donde llega lastimosamente un paciente con COVID severo, estaba acostumbrada a recibir pacientes de rápida rotación, pacientes que llegaban y se quedaban 3, 4 días y se liberaba nuevamente esa cama. Ahora el paciente con COVID se queda 18, 20, 30 días. Quiere decir que si un paciente, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito y necesita cuidados intensivos, no le pueden recibir porque está el paciente COVID. ¿Y qué va a suceder? Ese paciente muere. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que nosotros tenemos lastimosamente como una realidad ahora. Si un paciente es hipertenso, va a retirar su medicación y le dicen no hay, ese paciente hace una crisis hipertensiva y se muere por hipertensión. Entonces necesitamos rever nuevamente la necesidad de brindar atención adecuada en salud. El Estado no es el mejor administrador de la salud. El Estado tiene que buscar apoyo en los procesos de descentralización de la atención en salud. Con eso se minimiza la carga para el Estado, pero mucho más importante, se puede también abordar un proceso que es para nosotros caótico, que es la corrupción, el sobreprecio y el mal manejo de los recursos. Exactamente, esos son los factores. Mientras tanto, doctor Terán, y disculpe, nos queda un minuto para destacar precisamente la labor de la comunidad científica ecuatoriana. ¿En qué tareas paralelamente avanzarán hasta que el Estado visibilice el buen trabajo que ustedes cumplen? Nosotros tenemos el compromiso implícito de tratar de dar aprovisionamiento de información a los actores de salud, de forma tal que las acciones sean basadas en evidencia y se pueda tomar decisiones estratégicas en beneficio de la población. Es lo que nos corresponde y es para lo que estamos comprometidos. Muy bien, doctor Terán, muchas gracias su gentileza por acompañarnos y enhorabuena que nos da usted la oportunidad para valorizar, para poner en escena que tenemos grandes exponentes de la investigación científica médica ecuatoriana como usted y que muchas veces, porque los medios de comunicación grandes los invisibilizan, no tenemos la oportunidad de dar esta valoración y de poner en escena, insisto, a grandes exponentes como usted que pueden dar el gran aporte precisamente en esta época emergente que vive la nación. A usted muchas gracias y a todos a seguir cuidándose, por favor, porque el virus todavía persiste, aun cuando tengamos un proceso de vacunación progresivamente implementado. ¿Harán un acercamiento, y esto ya como parte final, harán un acercamiento con el gobierno nacional o esperarán que les llamen? Estamos siempre prestos a responder en lo que sea necesario. Muy bien, muchas gracias al PhD Enrique Terán en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Muy amable, doctor. A usted, gracias. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.